Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 141. Estamos en el libro de Josué y vamos a estar considerando los capítulos 10, 11 y 12. El capítulo 10 comienza con el temor de Adonisedec, rey de Jerusalén, al escuchar lo sucedido con Israel en Jericó y Ai, y la paz que hicieron los Gabaonitas con Israel. Sabiendo que los hombres de Gabaón eran fuertes y temiendo que sus términos de paz con Israel los obligarían a pelear junto con Israel en una batalla contra su propia ciudad, Adonisedec busca la ayuda de 4 reyes cercanos para hacer un ataque preventivo a los hombres de Gabaón. Su intento fue de prevenir que Gabaón se uniera a Israel en una lucha contra Jerusalén y las ciudades cercanas. Sin embargo, el verso 6 indica que los Gabaonitas solicitaron la ayuda de Israel ya que eran sus siervos, un detalle cual aparentemente Adonisedec no sabía en cuanto a los términos de paz de Israel con Gabaón. Noten en este verso que los habitantes de las ciudades de las montañas, Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, eran todos amorreos. Los versos 7 al 11 describen cómo Josué subió contra los amorreos toda la noche desde Gilgal para sorprenderlos repentinamente el siguiente día. Los 5 ejércitos huyen delante de Israel y Gabaón y los hebreos los persiguen hasta diversos lugares. Noten en el verso 11 que Jehová utiliza granizo como de piedras para detener a los amorreos en su huida a Aseca, y fueron más los que murieron del granizo que los que murieron por la espada de Israel. Noten los versos 12 al 14. Estando en la batalla, Josué clama a Jehová y declara que el sol se detuviera en su lugar y la luna en su lugar. Esto en nuestro lenguaje de lectura aparenta indicar que el sol se detuvo en un lado y la luna en otro. La ciencia ha mostrado que la Tierra da vueltas al sol y que la luna da vueltas a la Tierra. Tal acontecimiento necesariamente tendría que quebrar las mismas leyes de la existencia humana y hubiese causado estragos sobre la Tierra, siendo que tanto la Tierra como la Luna se hubiesen tenido que detener para que esto aconteciera. Pero tal explicación no es necesaria en el lenguaje original del pasaje, cual nos da mejor entendimiento de lo acontecido. Científicos de Cambridge, en conjunto con científicos de Israel, en el 2017 analizaron los eventos astrológicos asociados con la época del 1000 a 1500 años antes de Cristo, en búsqueda de algo que le pudiera señalar el tiempo del reinado de Ramsés II y el reinado de su hijo. Lo que consiguieron fue que el día 30 de octubre del año 1207 AC hubo lo que es llamado un eclipse anular, en el cual la luna cruza directamente frente al sol, pero a una distancia extrema, cual no permite que la luna cubra completamente el sol, causando lo que es conocido como un anillo de fuego. Lo interesante del caso no es que se encontrara un eclipse anular, sino que la descripción del lugar del sol y el lugar de la luna en el libro de Josué concuerdan perfectamente con el lugar del sol y la luna durante tal eclipse anular. El momento de tal declaración, Josué se encontraba cerca de Asec y Gabaón y Ajalón estarían en la misma dirección hacia el oriente. Los versos 15 al 28 describen cómo los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, pero fueron averiguados por Israel. Josué manda a cubrir la cueva con grandes piedras, mientras el ejército de Israel hería lo que quedaba de los ejércitos de los 5 reyes. Luego que los remanentes de los amorreos se escondieran en las ciudades fortificadas, Josué manda a sacar los 5 reyes y los mata, colgándolos sobre maderos hasta la noche. Luego son sepultados en la cueva y la boca de la cueva es sellada con muchas piedras. El resto del capítulo describe cómo Josué sigue su campaña militar contra los amorreos, estratégicamente destruyendo una ciudad a la vez. Comienza con Maceda, donde se escondieron los 5 reyes. Luego pasó a Libna, después a Laquis, junto con el rey de Geser, siendo los 2 destruidos. Luego de Laquis, Josué pasa a Eglón y de Eglón a Hebrón. Finalmente,
se dirige hacia Debir, haciendo lo mismo contra ella. Noten el lugar de estas conquistas en los versos 40 y 41. Esta era la región del sur de lo que sería el reino de Israel, incluyendo a Hebrón, Jerusalén y la región del Negev, tirando hacia Egipto. El capítulo 11 sigue la historia de la campaña militar de Josué con la historia de Jabín, rey de Azor, y su alianza con los reyes de la región. Una gran alianza militar de los pueblos de Canaán se levanta en contra de Israel, preparados para hacerle frente a Israel en las aguas de Merón. Las aguas de Merón quedan al norte del mar de Galilea, en la región del norte de Canaán. Habiendo oído lo acontecido en la región del sur, Jabín forma una alianza de reyes para defender la tierra del norte de Canaán. A pesar de su gran número, Jehová le dice a Josué que tendrían victoria contra la alianza. De semejante manera, a su victoria contra los 5 reyes del sur, Josué sorprende a los ejércitos de la alianza y los divide, echándolos a correr. Durante la batalla hace grandes avances y toma la ciudad de Azor, quemándola. Noten en el verso 9 que Josué desjarretó los carros de los caballos y los quemó. El motivo de esto era que Israel no dependiera de las armas de sus enemigos para su propia defensa, sino que pusieran su confianza plenamente en Jehová. En semejante manera a como aconteció en el sur, los israelitas toman todas las ciudades de la región, aunque solo Azor es quemada. Noten en el verso 14 que solo los hombres de las ciudades en las colinas eran matados y los demás fueron llevados cautivos como acostumbraban. Los versos 16 al 23 indican cómo Josué tomó posesión de toda la tierra luego de un periodo prolongado de guerra. Noten el verso 18. Solo con los heveos en Gabaón o los gabaonitas tuvo paz, ya que todos los demás pueblos se levantaron en contra de Israel para destruirla, pero no pudieron. Noten en los versos 21 y 22 la referencia a los anaseos y su destrucción. Recuerden que los anaseos, también llamados los hijos de Anac, eran conocidos por su tamaño como siendo una raza de gigantes. El verso 23 habla de la repartición de la tierra luego de la conquista. El capítulo 12 contiene una descripción de las conquistas de Israel tanto bajo Moisés como bajo Josué, aunque deben notar el lugar de Josué en el ejército de Israel aún durante los días de Moisés. Los primeros 6 versos describen las victorias de Israel bajo el mando de Moisés. Noten que esta lista no incluye las guerras de Israel en el desierto contra Amalek, por ejemplo, sino las batallas al final de su trayectoria y la conquista de las tierras cuales serían habitadas por las tribus de Rubén, Gad y Manasés. Los reyes conquistados son Sehón y Og. Noten en el verso 4 la referencia a los refaitas, de los cuales Og era uno. Los refaitas, semejante a los hijos de Anac, los anaseos, eran una raza de gigantes. Deben recordar esta referencia porque volverá a surgir en las historias que leeremos más adelante en el resto de los libros históricos, incluyendo la historia de David y Goliat en 1 de Samuel 17. Los versos 7 al 24 describen los reyes derrotados por Josué al otro lado del Jordán, tierra cual sería la heredad de las demás tribus. Recuerden que Rubén, Gad y Manasés habitaron las tierras al otro lado del Jordán. Los versos 9 al 24 incluyen una lista de los reyes derrotados por Josué y el ejército de Israel durante su época de conquista. Hay 31 reyes en la lista, indicando la derrota de sus respectivas 31 ciudades. Deben recordar que no todas las ciudades tenían rey y algunas batallas de Israel conquistaron pueblos y colinas, pero sin reyes. De todos modos, deben notar la mención de algunos lugares parecidos. Es importante notar que no todas estas ciudades eran conocidos por los nombres mencionados en este capítulo al tiempo de su conquista, indicando que el escritor se refiere a ellas por sus nombres comunes al tiempo de la escritura del libro. Estos han sido los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Josué. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.